Bueno, hermanos, esta tarde para mí es un privilegio poderme dirigir a ustedes a través, ¿verdad?, de este programa de la tarde, la predicación de la tarde. Deseo compartir con ustedes un pensamiento. Los derechos que tenían los levitas y el peligro de la usurpación. No tenían derecho los levitas y también era peligroso usurparles, ¿verdad? Entonces esta tarde vamos a aprender de la palabra de Dios en estos 30 minutos que nos quedan, porque ya se nos hizo tarde, son las 1:26, y vamos a estudiar rápidamente lo que dice la palabra del Señor. Derechos de levitas y el peligro de la usurpación. ¿Cuáles son los derechos que tenían los levitas? Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 18, versículo 1 al 8 nos dice la palabra del Señor. Los que tienen sus Biblias pueden corroborarlo para ver si esto es verdad lo que aquí vamos a leer. Deuteronomio capítulo 18. Del versículo 1 al versículo 8 dice así: los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad con Israel. De las ofrendas hechas por fuego al Señor y de la heredad de él comerán. Los derechos de los levitas. Agrega: no tendrán pues heredad entre sus hermanos. El Señor es su heredad, como él les ha dicho. Y luego dice: y este será el derecho de los sacerdotes, de parte del pueblo de los que ofrecieren el sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espalda y las quijadas, y aquí dice el cuajar, ¿verdad? Y luego dice: las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas, le darás. Eran los derechos del sacerdote que ministraba en el templo. Porque le has escogido a el Señor tu Dios de todas tus tribus, para que esté para ministrar al nombre del Señor, él y sus hijos para siempre. Para siempre significa mientras eso estuviera en pie, ¿verdad? Usted debe de entender esa expresión. Y cuando el levita saliere de alguna de tus ciudades, de todo Israel, donde hubiere peregrinado y viniere con todo deseo de su alma al lugar que el Señor escogiere, ministrará al nombre del Señor su Dios, como todos sus hermanos, los levitas, que estuvieran allí delante del Señor. Porción como la porción de los otros comerán, además de sus patrimonios. O sea, los sacerdotes levitas tenían sus derechos, ¿verdad? Los derechos que tenían era que los animales holocaustos que hacían, se los daban para que ellos comieran, los sacerdotes levitas. Ellos tenían que comer de eso, era la heredad de ellos, era patrimonio de ellos, todos los derechos de los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, esa es parte de los derechos de ellos. Luego, Levítico 25:33, voy a ir rápido porque se nos hace más tarde. Levítico 25:33 nos dice también otros derechos que tenían. Miren lo que dice acá. 25:33 de Levítico. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida. O sea, si los levitas les compraban una casa, dice acá, y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión. En el jubileo, por cuanto las casas de la ciudad de los levitas es la posesión de ellos. O sea, las casas se las compraban a los levitas, pero como ellos tenían derecho, ¿verdad? Dice el Señor que en el jubileo los levitas volvían a recuperar la casa que les habían comprado, porque era posesión de ellos. ¿Verdad? Es impresionante ver cómo tenían ellos derechos, ¿verdad? Tenían sus derechos y también tenían sus obligaciones en el santuario. La obligación de ellos era trabajar en el santuario del Señor. Y vamos rápido a Números 18, 20 al 25.
que nos dice también, ahí habla de los derechos de los levitas. Números, capítulo 18, versículo del 20 en adelante. Dice, y el Señor dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¿Cuál era cómo se llama? Lo que ellos no debían tener en la tierra santa. No tenían que tener heredad. Ellos no tenían que tener heredades, porque Dios era la heredad de ellos. Entonces dice, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví, y ahí está, ¿verdad? El patrimonio de ellos, lo que les toca a ellos, todos los diezmos en Israel, ¿por qué? Por heredad. La herencia de ellos, en lugar de tierra, en lugar de otras cosas, era los diezmos. Y también lo que ya mencionamos, ¿verdad? La comida, todo, era patrimonio para ellos, para los levitas. Dice, por heredad. ¿Por qué? Por su trabajo, ¿a dónde? En el ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de la congregación. ¿Qué eran ellos? Ellos eran los dirigentes del pueblo, y ellos eran remunerados o recompensados por su patrimonio, eran, además de lo que ya leímos, ¿verdad?, también los diezmos de todo Israel, de toda la congregación. Entonces sigue agrega, y no llegarán más los hijos de Israel al tabernáculo de la congregación, porque no lleven pecado por el cual mueran. Entonces dice que aquí, dice, y no llegarán más los hijos de Israel al tabernáculo de la congregación, porque no lleven pecado por el cual mueran. Y agrega, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de la congregación. Ellos eran los encargados para hacer este oficio. Y ellos llevarán la iniquidad de los demás israelitas, los sacerdotes eran los encargados. Estatuto perpetuo por vuestras edades. Perpetuo significa mientras ese tabernáculo está en pie o mientras ellos funcionen como sacerdotes. Y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Ese era un requisito para ellos, que no tenían que tener heredad. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán al Señor en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. La herencia de ellos será los diezmos de todo Israel. Y finalmente el último pasaje, y habló el Señor a Moisés diciendo, bueno, hasta ahí nos vamos a detener. Ahí vemos nosotros lo que ellos tenían como su patrimonio. Ya hemos visto nosotros qué es lo que era la herencia de ellos. Entonces, en el Nuevo Testamento, el escritor de los Hebreos, no sé quién fue, la Biblia no dice, pero vuelve a repetir lo mismo. Dice, Hebreos capítulo 7, versículo 5. Hebreos capítulo 7, versículo 5. Hebreos capítulo 7, versículo 5, nos dice así. Y quiero ver algunas versiones acá de las que no son como esta, ¿verdad? Voy a ver quién tiene una versión más actualizada, más nueva, o sea, o la versión habla sencilla, no sé cómo, versiones antiguas. También, para ver cómo dice aquí. Dice que ciertamente los que son de los hijos de quién, de Leví, o sea, siempre de los levitas, reciben el oficio del sacerdocio. Ellos tienen el oficio del sacerdocio. Tienen mandamiento de tomar diezmos del pueblo según la ley, es a saber de sus hermanos, aunque también ellos hayan salido de los lomos de Abraham. Aquí deseo que nos detengamos un rato porque vamos a examinar algunas versiones de la Biblia, cómo es que dicen esas otras versiones, porque aquí se vuelve a hablar del ministerio sacerdotal levítico. ¿Hay alguna versión acá antigua, hermana Ana? No sé si lo tienes para que nos lea esa versión.
la ley de Moisés, los sacerdotes que son descendientes de Leví tienen el derecho de cobrarle al pueblo la 10ª parte de todo, a pesar de que son sus parientes y descienden de Abraham, lo mismo que ellos. Gracias. Esa palabra me gustaría que se subrayase. Yo no sé si usted es el que no sale. Yo creo que sí, este es el que, hermano Carlos. Este es el que sale, ¿verdad? No. Este es el. Está bien. No hay problema. Muy bien. Entonces, esa palabra que dio la hermana ahí, ellos tienen, miren que tienen ellos, el derecho. Quien les usurpe a ellos el derecho, este derecho legal que tienen ellos, caen en un problema. Todo, o sea, lo que los sacerdotes levitas tenían como su patrimonio, su derecho, su obligación, cualquiera que quiera usurparles el derecho a ellos, caen en un problema. En esta versión no dice derecho, dice tienen mandamiento. La expresión es la misma, tienen una orden, pero me gusta esta versión porque dice tienen el derecho. Tienen el derecho. A ver, quien tiene el derecho, ¿será que alguien más puede sustituirlo? ¿Sin que se le dé derecho? No, porque ese es el problema que vamos a estudiar hoy. Los derechos de los levitas, del sacerdocio levítico y el peligro de la usurpación del sacerdote. Si alguien quiere usurparlos, la mano de Jehová los puede herir, porque es un gran problema. Hoy vamos a ver como ejemplo a un hombre que no era sacerdote, era rey y quiso usurpar el lugar de un sacerdote. Lo vamos a ver en Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 26, del versículo 14 en adelante, hasta el 21. Vamos a ver. Miren, hermanos, ese es un peligro, ¿verdad? El que alguien quiera tomar el derecho que tiene este sacerdote para aplicárselo a él. Entonces dice, y prestóle sus sillas para todo el ejército, escudos, lanzas, y almetes, dice, yo no sé qué quiere decir, ¿verdad? Costeletes, arcos, bueno, armas, ¿verdad? Armas, y ondas de tirar piedras. Entonces dice, e hizo en Jerusalén máquinas por industria de ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque se ayudó maravillosamente hasta hacerse fuerte. Mas cuando fue fortificado, su corazón, ¿qué le pasó al corazón de él? Se enalteció hasta corromperse. ¿Quién? Este hombre Uzias, que era rey, hasta corromperse. Porque se rebeló en contra de quién? Contra del Señor su Dios. ¿Y cuál fue esa rebeldía? Entrando en el templo del Señor para quemar qué cosa, saumerio o quemar incienso en el altar del perfume. Dice acá esta versión. ¿A quién le tocaba hacer eso? Al sacerdote. ¿Y él qué era? Un rey. Y dice acá, pero lo que me llama la atención es eso. Dice, más cuando fue fortificado, cuando él se sintió fuerte, su corazón se enalteció. Y luego dice, hasta corromperse. O sea que lo que va a hacer ahorita, ¿qué es? ¿Cómo se le llama? No le tocaba a él. No le tocaba a él. Miren, hermano, este es un problema. Cuando algo no le toca a él y me lo atribuyo yo para mí. Y digo, es que a mí me toca eso, que eso se llama usurpación. Este hombre quería usurpar el derecho que tenían los sacerdotes. Su trabajo era quemar incienso en el templo de los sacerdotes levitas, pero este estaba queriendo usurparlo. Y dice, más cuando fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra el Señor su Dios,
¿Y cómo se reveló? Entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del perfume. Esto fue una usurpación. Agrega y dice, y entró tras él el sacerdote Azarías. Este sí era sacerdote, entró tras de él. Miren qué tremendo, la escena, solo vuelve la idea hasta allá. El rey Usías, bien altanero, iba a quemar incienso al tabernáculo de reunión, pero el sacerdote iba atrás de él. Y con él, dice, con Azarías iban 80 sacerdotes del Señor, de los valientes. Porque me imagino que este rey era enojado, pero ahí iban los sacerdotes detrás de él, y eran valientes, dice acá. Y pusiéronse contra el rey Usías. ¿Cómo se pusieron? ¿A favor? No, el hecho que sea rey no quiere decir que me voy a poner en favor de él, no, Señor, porque eso no está a favor del Señor, eso está ir en contra de Dios. Entonces a ellos no les importó que fuera rey, se pusieron contra él, contra el rey, y dice, y pusiéronse contra el rey Usías, y le dijeron, no, a ti, Usías. En otra versión dice, a ti no te corresponde el derecho, no tienen el derecho ustedes, no tenés el derecho tú de quemar incienso. Dice, no a ti, oh Usías, el quemar perfume al Señor. Sino, ¿quién tiene el derecho? Los sacerdotes, para que puedan tener el derecho de comer de los sacrificios, tiene que ser sacerdote. Para quemar incienso, tiene que ser sacerdote. Para llevar la iniquidad del pueblo tiene que ser un sacerdote de la tribu de Leví, descendientes directamente de quién? De Aarón, para hacer esto. Entonces le dice, no te toca a ti, sino los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. No te toca a ti. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Dios, el Señor. Hermanos, la usurpación es algo terrible, porque este quiso usurpar el derecho legal que tenía el sacerdote, quemar incienso en el templo, y este está tomando la atribución que no le toca. Cuando alguien desobedece a Dios, le esperan consecuencias graves. El profeta Samuel le dijo a Saúl, mira, tú me vas a esperar para hacer ese sacrificio, me tienes que esperar a mí. ¿Saúl lo esperó? No lo esperó. ¿Fue grande su castigo? Por todas estas cosas le vino el castigo de Jehová. La Biblia dice que cuando llega Samuel le dice, has actuado locamente. ¿Cómo estaba? Entonces Saúl le dice, es el profeta, estás loco, estás actuando en contra de lo que Dios dice. Tú tenías que esperarme a mí. Eso es lo correcto. Aquí quien tenía que tomar el incienso era el sacerdote, no le correspondía al rey. ¿Por qué meterse a trabajar al trabajo ajeno? ¿Por qué? Miren lo que dice entonces. Y le dice, porque has prevaricado y no te será para gloria delante. No creas que esto es un chiste, ¿no? No es para gloria delante del Dios del Señor. Y le dice, y airóse Usías, que tenía el perfume en la mano para quemarlo. Y en esta su ira contra los sacerdotes, la lepra le salió en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa del Señor, junto al altar del perfume. En el momento le apareció, ¿qué cosa? Lepra, una enfermedad terrible. Solo daba cuando alguien prevaricaba contra Jehová. ¿Se acuerdan de María? La hermana de Moisés. Cuando ella habló en contra de su hermano, ¿qué le pasó? Le dio lepra, porque estaba hablando contra el siervo de Dios. Y nunca debemos ir contra lo que Dios dice. Dios había establecido ese sacerdocio y dijo, estos tienen este derecho, ellos tienen este derecho, ellos van a hacer esto, tienen el derecho legal, pero el rey no le correspondía hacerlo. Entonces dice el versículo 20, y miróle a Azarías, el sumo sacerdote, y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra que estaba en su frente. Pero no fue que porque a él le dio cólera que le padeció la lepra.
No, dice, hicieron salir deprisa de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque el Señor, no por la cólera que tenía, que dice, porque el Señor lo había herido. ¿Con qué? Con lepra en la frente. No fue porque le dio cólera. ¿Cómo no? Dice que se ayudó, dice. Sí, dice eso, ¿verdad? Pero si Dios no hubiera querido, no hubiera sido la usurpación, jamás le iba a salir de eso. Pero se enoja y Jehová viene y lo hire con lepra. Con lepra. ¿Fue un castigo por qué? Por altanero. Altanero y por usurpar el lugar de quién? Del sacerdote levita, que Dios le había dado el derecho legal. No le correspondía a él. A ver, según Hebreos 7:5, lo que estamos leyendo. Miren, ahora, allí Hebreos no está presentando temas de diezmo, está presentando acerca del sumo sacerdote. ¿A quién está presentado como sumo sacerdote ahora? A Jesús, nuestro Mesías. A Él lo está presentando. Él es más que todos los sacerdotes de allá. Él es más. Cuando alguien toma el lugar de Él, del sacerdote que es Jesús, imagínense ustedes cuánta gente hoy en día hay que confesarse ante un hombre. Están usurpando el lugar de quién? De un sacerdote legal al cual Jehová juró por sí mismo. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec a Jesús. Y hay que pedirle a María para que conceda. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando alguien quiere darle un lugar que no le corresponde, tomar un derecho que no lo tiene. ¿Cómo yo voy a ir a que me sirva de mediador San Romero si el único mediador es Jesús entre Dios y los hombres? Todo entonces una prerrogativa que no le corresponde y es un peligro. Aquí estamos viendo a un hombre que usurpó el lugar y el derecho de un sacerdote levita legal que tenía el derecho de Dios. Y esto es un grave problema, porque aquellos dicen, yo te absuelvo. ¿Quién es para hacer eso? Por eso los judíos dijeron, ¿y cómo se atreve a perdonarte? No, solo Dios puede hacerlo. Entonces, tomar la prerrogativa de Jesucristo es robarle. O sea, es estar, en otras palabras, usurpando el lugar de Jesús. El derecho que tiene. ¿Quién le ha dado el derecho a Jesús de perdonar? El Padre. Ese derecho lo tiene porque Dios se lo ha dado. Y Jesús dice, he recibido mandamiento de mi Padre que al que yo quiera le dé vida. Él tiene el derecho, pero nadie más lo tiene. Él tiene el derecho legal de ser un abogado, Jesús, pero si pongo a otro, estoy usurpando el lugar de él. Pero en el libro de Hebreos también dice que cualquiera que quiera reclamar diezmos está que usurpando el derecho legal ¿de quién? De un sacerdote levita, que solo a él tenía la autoridad. Nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, él les dijo a sus siervos en Mateo capítulo 10, vayan y no lleven alforja ni nada, y lo que de gratis recibiste, dadlo de gratis. Yo no puedo ir y predicar diciéndoles a la gente, deben a mí, traigan los diezmos aquí, a mí. Eso se llama usurpar al sacerdote que Dios estableció con un derecho legal. Todo esto, hermanos, que esta tarde estamos estudiando es un peligro, el tratar de usurpar un derecho que no lo tenemos o atribuirnos algo que no somos. Ahora Pedro, en 2:9 primera de Pedro, dice, vosotros sois un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo escogido. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto lo tenemos que hacer, ese es nuestro derecho legal de llevar el mensaje de Dios. Ángeles de Dios quisieran hacerlo, sí, ellos quisieran venir y ir a proclamar el Evangelio, pero Dios nos ha dado el derecho a nosotros, y nosotros por misericordia recibimos ese derecho de ir, y por eso la Biblia dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Así que, hermanos y hermanas, esta tarde nuestro estudio está muy interesante, pero tenemos que terminar ya, faltan 10 minutos para las 2, ¿verdad? Pero
acordémonos de esto, todo aquello que es usurparle el derecho que tiene el sacerdocio levítico, o en este caso nuestro sumo sacerdote que es Cristo, usurparle el lugar a él, es un gran problema. Este hombre dice que murió, que Jehová lo hirió con lepra. Así el rey Usías, dice acá, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa apartada, leproso, por lo que había sido separado de la casa del Señor. Y Joatán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Hermanos queridos, esta lepra que le salió a este hombre por usurpar un derecho legal, no fue por gusto. Es todo lo que está escrito allá, ¿es para qué? Para enseñarnos, para amonestarnos a nosotros, para que lo hagamos como ellos lo hicieron. Y hablando en términos generales, queriendo tomar un lugar que no le correspondía. Así que Dios quiera que podamos tomar en cuenta estas escrituras que hemos leído, ¿verdad? Y tomarlo muy en serio antes de atribuirnos algo que no nos toca a nosotros. La paz sea con ustedes y gracias por oírme. Pónganse en pie.